Muy buenas tardes o muy buenos días allá nuestros hermanos de la Iglesia del Nazareno en Venezuela. Hoy están en su conferencia de hombres eh, inamovibles, y qué hermoso saber que los hombres hoy en día nos estamos parando firmes y no estamos más retrocediendo, por al contrario, estamos firmes en lo que Dios nos ha dado como hombres, ¿no? Mi nombre es Pastor Samuel Yalta para servirles. Mi saludo a nuestro pastor Octavio y a mi hermano Ángelo y a todos los hombres que están teniendo este tiempo especial. Creo que este tipo de conferencias nos afirman, nos ayudan, nos dan herramientas. Sé que ya han estado con nuestro hermano Cristian Quevedo, seguramente han tratado el tema sobre la crisis de la masculinidad, ¿no? Ahora conmigo vamos a estar llevando el tema que todo hombre sea como Cristo, ¿no? A veces lo que estamos diciendo es que todo hombre llegue a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. ¿Qué pasaría si les digo que los problemas que hay en nuestra sociedad, en los matrimonios, en la familia, el caos y la violencia que se está viviendo a nivel mundial es por responsabilidad del hombre? Por el hombre que no ha tomado su lugar, por los hombres que no hemos sabido en el tiempo darle a las generaciones que vienen hombres de bien o hijos de bien. Y esto es por la maldición de los tiempos, de este tiempo que es la ausencia de los padres, ¿no? Se dice que el 60% de las familias sufren de ausencia de padres y que en Estados Unidos el 63% de los suicidios que los jóvenes o jóvenes que cometen este acto atroz provienen de padres, ¿no? O ausentes en casa, ¿no? El 71% también, dice, de escolares que son expulsados de las escuelas provienen de hogares donde el padre no está presente, no está creciendo con sus hijos prácticamente, ¿no? El 80% también de los violadores dice que provienen de padres donde la imagen paternal no ha sido predominante, ¿no? Que el padre moderno de estos tiempos no le está dedicando tiempo a sus hijos. Y estoy hablando que ni siquiera se toman un minuto. Las estadísticas dicen que los hombres no se están tomando ni un minuto para prestar atención a el crecimiento, el desarrollo integral de sus hijos, qué están recibiendo, qué influencias están teniendo, qué están sintiendo, cómo están ellos experimentando su desarrollo y afrontando muchas veces la vida, ¿no? Con sus presiones, con sus ideologías, con sus cambios, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando tanto de el padre que se fue de casa, pero podríamos hablar de la falta de interés que los padres están teniendo. La ausencia de los padres no solo es el padre que se va de casa, sino que el padre estando en casa es ausente espiritual, es ausente emocional, no está formando, no está teniendo influencia sobre sus hijos, ¿no? Entonces, eh, el mayor problema que los hombres están teniendo es que no están reconociendo que tienen que cumplir en sus hogares ese ministerio que Dios nos ha dado a todo hombre, de ser sacerdotes,
de ser sacerdotes en casa. Entonces, estamos viviendo una crisis de masculinidad, ¿no? Y algo que ustedes han hablado, han tratado seguramente, ¿no? Así que a veces, mis queridos hermanos, hoy quiero compartir este mensaje que en muchas iglesias no se da. Este mensaje a veces suele ser muy ausente. A veces estamos haciendo de los creyentes o de los hombres personas muy espirituales, pero no les estamos enseñando a que los hombres produzcan hombría. Así como un manzano produce manzanos y un naranjo produce naranjas, un hombre debe producir hombría. ¿Ok? Y en el día a día, en la práctica, a veces la espiritualidad no es madurez. A veces el ser muy espiritual no es indicio que esa persona ha llegado al crecimiento y al desarrollo integral, ¿no? En las funciones de un hombre no solamente están relacionados a temas espirituales o en la iglesia o temas ministeriales, sino en su rol como esposo, en su rol como padre, ¿no? Porque más bien eso viene a ser la plataforma para que todo hombre pueda ejercer el ministerio, porque nuestro Señor nos da a través de la palabra, tanto en Timoteo como en Tito, da las funciones de los obispos, ¿no? Que estén teniendo sus hijos en sujeción, ¿no? Que sean maridos de una sola mujer, que sean irreprochables, que no sean pendencieros. O sea, hay roles que están siendo olvidados, que no necesariamente se tiene que desarrollar dentro de un templo, pero en el día a día, en sus roles familiares, son de tanta importancia. Porque como dice la Biblia, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, mis queridos hombres, este mensaje es para hombres, en todo el sentido de la palabra. Me estoy refiriendo a ese hombre que se describe en Génesis, en el huerto del Edén, donde Dios le da una responsabilidad, le dice sojuzgar, gobernar, trabaja la tierra, le dio una esposa que amar y cuidar. Y ese hombre recibió también ordenanzas, mandamientos de parte del Señor que tenía que cumplir y tenía que a través de ese mandamiento desarrollar su integridad, desarrollar su obediencia, ¿no? Ese hombre que se le dio la responsabilidad de representar a Dios ante todo el resto de la creación, ¿no? Pero ese hombre eh, que debería representar a un Dios perfecto se convirtió en algo terriblemente imperfecto. Entonces, en cuanto a una sociedad que hoy en día está siendo dañada, está siendo menoscabada, ¿no? Por la contaminación moral, ¿no? Que está desintegrando la hombría ante nuestros ojos. Como le decía al inicio, todos los problemas que hoy en día vemos en nuestra sociedad es la falta de hombría, la falta de hombres conforme al diseño de Dios. El hombre inmoral, el hombre de falta de carácter, el hombre que hoy día vemos con un hombre esclavo de sus pasiones, un hombre débil en decisiones, un hombre que no tiene palabra, que hoy en día al hombre para asumir su responsabilidad se lo tiene que llevar ante un juez para que pueda pagar la manutención de sus hijos, un hombre que ya no asume su rol, ¿no? Fiel como esposo y padre y como el representante de Dios
ante la creación y ante la sociedad, y vemos a un hombre más bien ahora tomando otras formas, otros caminos, y los medios y Hollywood nos va presentando alternativas, ¿no? Entonces vivimos en un mundo, por el contrario, ahora afeminizado, porque como el hombre no ha dado la talla, porque al hombre se le ve como un animal, como un hombre agresivo y como un hombre irracional que es esclavo de sus deseos, ¿no? Y que es más bien un peligro. Entonces el mundo está afeminizándose, y el hombre tiene que dar la talla allí, tiene que acomodarse. Entonces, las mujeres están idealizando a un tipo de hombre más femenino, más complaciente, a un tipo de hombre que a veces tiene que ser perfecto ante la mirada de las mujeres, a veces tiene que pensar como una mujer, tiene que tratar de cumplir los ideales de la mujer, y estamos dejando de ser hombres, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos nosotros ahora proponiendo, ¿no? Eh, Cuando un hombre peca, entonces entra en una crisis de masculinidad, una crisis de identidad, básicamente, de identidad. La propuesta es que la imagen que todo hombre debe anhelar, aspirar, debe tener, es la imagen de Jesús. Cuando esa imagen del hombre, dañada por el pecado, se echó a perder, Dios quiso reivindicar al hombre y nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, para darnos la imagen de ese hombre que Dios quiere que todo hombre sea, ¿no? Es Jesucristo. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todo hombre lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Entonces, Jesús viene a ser ese modelo de hombre que todos necesitamos. Romanos 8:29 dice, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Qué hermoso saber que Dios había predestinado este diseño, ¿no? Este molde en el hombre, que todos lleguemos, ¿no?, a la imagen de su Hijo. Un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre firme, un hombre que sabía, ¿no?, hacer la voluntad de Dios. Jesús fue ese hombre fuerte, fuerte de carácter y firme. Él nunca retrocedió en sus pretensiones, en sus objetivos de cumplir y hacer la voluntad de su padre. Ante las amenazas de Herodes, él nunca pudo ser movido. Cuando le dijeron, Herodes está aquí y te busca, él dijo, díganle a ese zorra que aquí estoy yo hoy y mañana. Porque él sabía de dónde venía y sabía a dónde iba, porque sabía que su vida tenía un propósito y él estaba abocado con esa fuerza, con esa firmeza. Jesús nunca estuvo apurado, aun cuando le dijeron, ¿sabe qué? Tu mejor amigo está enfermo, Lázaro, anda, ve. Él nunca se apuró. Jesús nunca estuvo afanado. Fue un hombre que supo resistir a las presiones,
a los tiempos variantes, a sus enemigos. Es más, cuando lo llevaron ante Pilato, él mostró una hombría en esa fuerza cuando Pilato lo interroga. No ve a un hombre débil, no ve a un hombre suplicando por su vida, no ve a un hombre débil, frágil, debilitado, desmoralizado. Por el contrario, ve a un hombre con una mirada firme, que le hablaba también con autoridad. Y es por eso que en el capítulo 19 de San Juan, versículo 5, cuando salió Jesús, ¿no? Después de haber sido interrogado, con la corona de espina en su cabeza y el manto de púrpura que estaba ensangrentada, Pilato lo presentó y dijo: he aquí al hombre. En las impías palabras de este hombre malvado, perverso, pecador, estaba describiendo a ese hombre que él quedó atónito, él quedó sorprendido. Nunca había alguien estado delante de él en un juicio que no suplique, que no pida clemencia, sino que más bien le hable con autoridad. Porque Jesús era fuerte, pero el ser fuerte no era incompatible con ser tierno, y él era tierno. Tierno para cargar a un niño y bendecirlo. Tierno como para levantar a una mujer adúltera y decirle: ni yo te condeno. Tierno como para tocar a los leprosos, a los heridos, con esa ternura para tocar a ese leproso que le dijo: ni yo te condeno, y dice que y lo tocó. Ese Jesús tierno, pero firme en sus convicciones, firme en saber quién era y honrar a su Padre y enfrentar inclusive a la hipocresía de su tiempo, a los religiosos y a los enemigos que estaban allí buscando. Y ese Jesús nunca perdió la cordura, porque aún con su fuerza, con su ternura, con su firmeza, él vino y trajo un mensaje de amor. Y ese mensaje de amor fue un mensaje sacrificial, porque no dijo: te amo, sino les dijo: yo les amo, por eso entrego mi vida, porque no hay mayor que esto, que aquel que entrega su vida por ustedes. Y su amor fue así, un amor sacrificial. Cuando Pedro le dice: Señor, que eso no te acontezca, no subas a Jerusalén, él le va a decir: apártate de mí, Satanás. Porque él era un hombre que sabía lo que tenía que hacer, de carácter templado, era noble, era humilde, pero ese es ese Jesús, el modelo perfecto para todo hombre. Hoy en día no vemos hombres así, hombres firmes, hombres que busquen honrar a Dios antes que a los hombres, hombres que empeñen su palabra y sean firmes en sus decisiones, en sus determinaciones, hombres que no vivan basado en su conveniencia, en sus placeres, en sus deseos, sino en sus convicciones, y que sus convicciones no sean negociables. Y Jesús era ese hombre firme, tierno, amoroso, se entregó, un amor sacrificial, es el modelo perfecto. La Biblia dice en Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla de la imagen,
se está refiriendo al carácter moral, espiritual. Y cuando dice varón y hembra, lo está relacionando con la sexualidad. Así que tener un miembro viril nos hace varones, pero ser hombres de Dios, de carácter, nos hace tener hombría, ser hombres, y necesitamos ser hombres. Hombría, hombría, hermanos, no es igual a varón. Nacemos, somos hombres, somos varones por nacimiento, pero hombres por decisión, por elección. Así que cuando hablamos nosotros de esta hombría, es esa representación, esa manera de glorificar a Dios con nuestra hombría. ¿Cuántos, vamos a decir, cuántas mujeres, cuántos hijos pueden glorificar a Dios por ese hombre que tienen en casa? Hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. La hombría es un estado en la que se llega deliberadamente, no es casual, es deliberadamente. No es una casualidad que el hombre llegue a ser hombre, no. Tienes que decidirlo, tienes que desarrollarlo, tienes que producirlo. Eres varón por nacimiento, pero tienes que decidir ser hombre, porque la hombría es la decisión de asumir ese rol, asumir la responsabilidad y el propósito que Dios nos ha dado, que el Creador nos ha dado. Miren, el ejemplo de ser como Cristo. Jesucristo vino y asumió la responsabilidad, asumió el pecado de los hombres, asumió representar a los hombres. O sea, Jesús tomó la responsabilidad por nosotros, no por sus propios pecados, por nuestros pecados. A veces el ser hombre inicia por asumir nuestra responsabilidad. No somos hombres porque somos mayor de edad. La madurez no viene por los años. La madurez viene por asumir responsabilidades. Y es en la vida práctica donde nosotros decidimos ser esos sacerdotes, esos profetas, esos proveedores, esos protectores, esos guías. Adán, en el huerto, él tenía que desarrollar su hombría en cada decisión, en cada acto, en cada labor, en su liderazgo, y fracasó. Lamentablemente fracasó. Cuando Dios le dijo, no tomes de ese árbol, ese era un mandamiento, que cada vez que Adán, que paseaba en el huerto, cuando veía ese fruto, se acordaba del mandamiento y él tomaba la decisión. Esa decisión que él tomaba de no coger, iba desarrollando su carácter espiritual, iba desarrollando sus virtudes espirituales. Pero él fracasó en el intento. Entonces, la hombría es algo que se desarrolla. Es como al nacer, ¿no? Cuando nosotros nacemos de nuevo, iniciamos ese desarrollo del carácter moral. O sea, empezamos a formar nuestra hombría. La Biblia dice en 1 Corintios 13:11, dice que cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando fui hombre, dejé todo lo de niño. Entonces, debemos pasar de ese hombre que le echa la culpa a la vida, que le echa la culpa a los gobernantes, que le echa la culpa a su mujer, o a su vida, o al pasado, o la situación que ha vivido o que le ha tocado vivir, y todo el tiempo le está echando la culpa. O sea, es un hombre víctima.
que no asume su responsabilidad, sino que siempre le está echando la culpa, como aquel hombre echó la culpa a su mujer y le dijo, la mujer que me diste, ella. Quiero decirte, querido hombre, tú no eres una víctima. No caigamos en ese espíritu de conmiseración, que no tengan lástima, que nos entiendan y nos comprendan. No, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ahora yo ya conozco a Cristo. Ahora yo puedo ir a ese lugar de intercambio, ir a la cruz y dejar mi pecado para poder ser santo. Ir a la cruz y dejar todo mi sufrimiento para tener una vida de victoria y de bendición. Ir a la cruz en ese lugar donde le doy mis penas, mis fracasos y todo lo que esté condenado al fracaso, lo someto a la cruz. Y Dios ahora me va a revertir. Ahora yo tengo que asumir. Yo ya no tengo excusas que dar. Yo ya no puedo pensar como un niño. Ya no puedo juzgar como un niño. Tengo que asumir. Nos hemos enfocado solo en lo espiritual, en orar. Hemos aprendido a leer y entender la Biblia. Pero si no estamos desarrollando nuestra hombría, entonces estamos siendo seres espirituales, pero no maduros. Así que, mis queridos hombres, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hombría es el potencial máximo de todo hombre. Escuche, hombría es el potencial máximo de todo hombre. O sea, todo hombre debe maximizar su hombría. Así que Jesús es quien trajo esa imagen perfecta de Dios. Y la podemos contemplar, la podemos emular, podemos seguirle. Esa madurez de Jesús, esa perfección de Jesús. La madurez no es automática. Tu crecimiento, sí. Un niño, tú le puedes ordenar que crezca o le puedes ordenar que no crezca, pero su crecimiento es automático. Aunque le digas que no crezca, igual va a crecer. Pero la madurez no es automática. La madurez no es automático. La madurez se tiene que trabajar, desarrollar. Es una decisión. El dar frutos es una decisión que tenemos que tomar. Porque si no maduramos, no damos frutos. Y Dios quiere que maduremos y demos fruto, como dice en San Juan capítulo 15, versículo 2, dice que todo pámpano que no da fruto será cortado, y todo el que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar para que lleve mucho más fruto. El versículo 5 dice, porque el que permanece en mí, este lleva muchos frutos, porque apartado de mí nada podéis hacer. Así que la madurez es la medida de la aceptación de responsabilidad. Yo puedo medir a un hombre en la medida que asume su responsabilidad. Yo puedo saber de la madurez de un hombre en la medida que lo veo que se hace responsable, primeramente de su pecado. Se hace responsable de su esposa, de sus hijos, de sus obligaciones. Dios puso al hombre en el huerto y le dio una responsabilidad. Daniel era un hombre también que fue llevado a un lugar lejano, donde habían otras leyes, pero él era un hombre que confiaba y clamaba a Dios. Y él clamaba y pedía a Dios dirección, discernimiento de sueños, porque él tenía una línea de conexión. Y todo hombre tiene que tener esa intimidad, como Jesús nunca perdió esa intimidad con su Padre. No puede haber un hombre maximizado que no esté unido a Cristo, que no esté unido en oración al Padre. Daniel era un hombre que asumió el desafío ante la maldad de Nabucodonosor. A pesar de esa maldad, le trajo luz, fue de bendición para ese reinado. La fe
de Daniel fue algo que contagió y que era evidente aún ante sus enemigos, que decían: ¿qué podemos hacer con Daniel? ¿Cómo podemos atacarlo? Salvo que sea en relación a su creencia, en relación a su fe. Entonces Daniel tenía no solamente el momento adecuado, sino el actuar apropiado en todo momento ante los desafíos, ¿no? Él siempre se mostró maduro. ¿Y saben qué? Él hizo las tres cosas, las tres responsabilidades de un hombre: guiar, guardar y gobernar. O sea, él guió a un rey impío, guardó la vida de sus enemigos cuando iban a ser ejecutados todos los sabios. Por él fue guardado la vida aún de sus enemigos. O sea, Dios le dio la capacidad aún de cuidar a sus propios enemigos. Y él tenía mucho derecho para de repente vengarse de sus enemigos, pero él decidió servirles. Él gobernó en tierras lejanas. Fue un gran gobernante después del rey. O sea, la madurez de Daniel no estaba en su edad, sino en su mentalidad, en su disciplina, en su espiritualidad. Dios quiere que seamos esos hombres, mis queridos hermanos. Dios nos ayude, Dios nos enseñe, Dios nos guíe. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad, ¿no? Corren, pero solo uno, dice, se lleva el premio? Uno se lleva el premio. Por eso dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Mira, todos esos corredores, pueden ser 15 corredores que están en la línea de salida. Y cada uno de ellos está pensando en: yo voy a ganar. Porque si ellos pensarían que el otro van a ganar, no correrían. El premio solamente se lo va a llevar uno. Y cada corredor está pensando que se lo va a llevar. Y Pablo dice: corred de tal manera que lo obtengáis. No corramos la carrera en vano. Has conocido al Señor. Yo no sé cómo has venido. Yo les puedo decir, en mi vida pasada estuve en la delincuencia, en la drogadicción. Dios me sacó de una vida así. Desde que creí en el Señor Jesucristo, he puesto mi mirada en Él y no la he quitado. No he corrido en vano. Como dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Porque todo aquel, ¿no? Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Y es ahí donde nosotros tenemos que sacrificar, arrancar, quitar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra comodidad. No podemos estar viviendo todo el tiempo basado en nuestros placeres, en nuestras conveniencias. Necesitamos priorizar, necesitamos correr. Hay una corona. Dice que todo corredor corre por una corona, pero nosotros corremos por una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Así que tenemos que vivir como hombres, maximizar esa hombría, hacernos cargo, vivir con esa firmeza, con nuestras convicciones, que no seamos como camaleones. De acuerdo en el lugar donde estamos, es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de hablar, es nuestra manera de comportarnos. No, eso no es hombría. Esa es una hombría castrada. Esa es una crisis de masculinidad. Estamos hablando de ser hombres a la semejanza de Cristo, el hombre perfecto. Así que debemos proponernos, ¿no? Empezar ya. A veces nos proponemos hacer dieta y no lo cumplimos. Nos proponemos que vamos a ir a correr y no corremos. Nos proponemos empezar en los libros, no sé.
nuestro hermano Ángelo me dijo que habían empezado algo de 12 hermanos el curso de hombría. ¿Y cuántos terminaron? Ahí denota. Ahí se ve la falta de carácter, la falta de palabra, la falta de firmeza. Un punto importante a tomar es que cuando el pueblo de Dios salió, ustedes saben que la palabra éxito significa salida, pero no significa salida nada más, significa salir para llegar. Pero el pueblo de Israel en el camino estuvo divagando 40 años y nunca entró a la tierra prometida. O sea, nunca llegó a maximizar su hombría. Canaán representa como el lugar donde yo maximizo, donde yo crezco. Y se quedaron allí toda una generación. Yo les animo. Si has salido es para entrar, es para llegar. Si ahora estás en Cristo, maximiza tu hombría, que ese sea tu mayor aspiración, llegar a poseer esa tierra prometida, llegar a esa originalidad con la que el Señor nos creó. Ser hombres es producir hombría. Si no estás produciendo hombría, no estás siendo hombre. Serás un varón. Y los animo que unos a otros estimúlense a las buenas obras, exhórtense, oren juntos, no se aíslen, busquen también a otros hombres. Esto tiene que compartirlo con otros hombres. Nosotros tenemos, nuestra visión es que todo hombre sea como Cristo. Y nuestra misión es enseñar y enseñar hasta que todo hombre sea enseñado. Y mi cariño y mi buen deseo para todos nuestros hermanos. Que el Señor me los bendiga. Permítame hacer una breve oración. Bendito Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, glorifícate, Padre Santo, a todos nuestros hermanos que en esta hora están viendo este video. Tu bendición con ellos, Padre. Sé que este mensaje es un reto para ellos, Señor, y que tú puedas ministrar, puedas calar en lo más profundo, Señor. Has hablado a cada persona de manera individual, de manera personal, Señor. No nos vamos a esconder como Adán, Señor, detrás de otros. No, Señor. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Damos la cara en esta hora, Padre Santo. Queremos empezar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias. Hasta luego.